en la clase para hoy. Ya lo que se mire de aquí hasta el último día de clases es lo que viene en el examen final. Entonces, tengo programado el panorama monetario, unas leyes que ustedes van a leer, hablar de los bancos, de la política monetaria tal cual y de la política cambiaria, de la regla de participación del Banco de Guatemala en el mercado cambiario. Eso es lo que quiero trabajar con ustedes en lo que queda del semestre. Y pues bueno, ahí sí que estaremos tratando de abarcar en materia lo más que se pueda. En función del programa, pues sí estoy con el contenido mínimo y creo que eso es lo que debo de cumplir con la universidad. Entonces, voy, pues como es costumbre, comentando algunas noticias. Esta está relacionada directamente con el curso y billetes en mal estado. El Banco de Guatemala prepara millonaria compra de papel moneda. Guatemala renovará los billetes que están en mal estado y las monedas para reponer sus inventarios con el objetivo de ponerlos próximamente en circulación en la economía. Se anunció que se está preparando un contrato para adquirir 22.010 millones en el año 2024. Eso es lo que piensan adquirir. 98.6% de la adquisición programada, que asciende a 21.700 millones, es para la compra de billetes de diferentes denominaciones y 310 millones, que representan el 1.4%, son para la compra de moneda. Cada vez hay menos monedas en circulación. También el gerente del Banco Central aseguró que se trata de un contrato anual para adquirir billetes y monedas en el cual se realizan este tipo de adquisiciones y que el proceso de compra al total de 22.100 millones, 10 millones de monedas en curso. Esta otra me llamó mucho la atención. Pero estaba terminando esta. La economía guatemalteca, el billete de 100 es el más demandado, con una participación del 70%. ¿Se recuerdan cuando yo presenté los billetes? Dije de que cuando el billete X de más alta denominación tiene X porcentaje, entonces hay que hacer de una denominación más alta. ¿Qué porcentaje les mencioné? 35, Lic. Muy bien, Abel, gracias, excelente. Entonces, el billete a 100 representa el 70% de la masa, entonces sí habría que hacer el billete de otra denominación más alta, que es el de 200, que existe, pero no tuvo aceptación el billete de 200, no tuvo aceptación, no es nuevo, está desde el año 2009, si no estoy mal, ya lleva 14 años de existir el billete de 200 y no tiene aceptación. Muy bien. Esta otra noticia es novedad. El BAC abre una nueva era financiera en Guatemala al recibir autorización para emitir bonos del país. ¿Qué es un bono? No estoy diciendo bolo. Bono, B-O-N-O. Es bonos son como los títulos de crédito que uno adquiere como a largo plazo. Muy bien, gracias, Nirvana. Y son de renta fija. Es decir, que ahí se establece la tasa y el periodo de la inversión. Son los de renta fija. Entonces, lo novedoso es de que el BAC va a emitir bonos, eso no en Guatemala. Y esos bonos los va a colocar en el mercado. El banco los emite. Es una inversión. Prácticamente es una inversión. Es como que usted hiciera una inversión a plazo fijo, pero en vez de ser una inversión a plazo fijo, es un bono. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre una inversión a plazo fijo y un bono? ¿El bono se puede comerciar? Muy bien, gracias, Oscar Figueroa, gracias, así es. El bono ustedes lo pueden negociar en el mercado secundario. Usted compra un bono del BAC, pero resulta de que necesita liquidez, tiene algún problema financiero, entonces ese bono lo vende en el mercado secundario. Y una inversión a plazo fijo, usted tiene que ir al banco, es hacer la inversión, de repente lo castigan bastante, en cambio con el bono tal vez va a tener una penalización, pero no sería tan alta como deshacer una inversión a plazo fijo. No dice la noticia para qué van a usar ese dinero, porque si el BAC va a emitir bonos,
hasta 250 millones de dólares y en quetzales hasta 2.000 millones de quetzales. Eso es lo que va a emitir. Y van a ser bonos estandarizados. La primera emisión de bonos estandarizados por parte del BAC. Y fíjense que alguien una vez me recuerdo que en la clase preguntó qué bancos de Guatemala tenían la certificación de una calificadora de riesgo, ¿se recuerdan? Yo estaba seguro que el BAC, que Industrial y Banrural tenían. No estaba seguro que otro banco y es BAC. BAC cuenta con la calificación crediticia AAA de Fitch. Entonces este banco lleva un paso adelante con las propuestas de reforma a la ley de bancos y grupos financieros. Porque si se modificara esa ley en el sentido de que todos los bancos están obligados a tener la certificación de una calificadora de riesgo, pues ellos llevan un paso adelante. Y creo que eso les permitió para que ellos pudieran hacer esta operación de emisión de bonos. Ustedes, o sea, Nirvana, ¿y eso por qué? Pero ya no alcancé a ver la pregunta. ¿Y eso por qué dijo? Vamos a ver primero el chat. No, Lick, lo que pasa es que yo pienso, bueno, personalmente pues pienso que el BAC no es muy popular entre los guatemaltecos, o sea, bueno, al menos en mi círculo la mayoría son BI, Banrural, Sí. Banrural, nunca he escuchado a nadie decir que tiene cuentas en el BAC. Ah, muy bien, qué buena inquietud la suya, eso nos abre la mente, nos abre el deseo de conocer el tamaño de los bancos. Cuando entremos al tema de los bancos, vamos a profundizar sobre su inquietud. Hoy solo adelanto con decir de que el tamaño de un banco se mide por sus activos. Y entonces, en Guatemala hay 3 bancos, los que usted mencionó, Banrural, Industrial y GIT Continental, que son los que tienen concentrado el 66% de activos, son bancos grandes. Pero hay otro grupo que se llaman bancos medianos. Entre ellos está Bantrad, BAM, también está el BAC, entre esos bancos medianos. Y los bancos pequeños son el resto. Entonces, en función de su inquietud, pues el Banco de América Central, el BAC, es un banco mediano. Ellos antes eran lo que se conocía como Credomatic. No sé si ustedes lo habrán escuchado en alguna ocasión, Credomatic, que era la institución que emitía tarjetas de crédito en Guatemala. Estaban en la zona 9. Entonces, Credomatic tuvo un apalancamiento de capital y se convirtió en banco, que es el BAC, Banco de América Central. ¿Alguno de ustedes ha ido a Cayalá? ¿Conocen? ¿Les gusta? Muy bien. Sí, he ido. Ok. Entonces, la noticia no lo dice, yo tampoco lo sé, tampoco me lo estoy inventando, pero asumo, me imagino, pienso. Si este banco va a emitir tanto dinero en bonos, es como que usted le esté prestando dinero al banco, porque este banco a usted le va a dar un papel y usted le va a dar dinero, ¿cierto? ¿Para qué querrá el banco tanto dinero? Y miren, hay un ejercicio de intermediación, porque el banco, usted le va a pagar una tasa por ese bono del 6%, 7%, por decir algo. Hay pocos cajeros del BAC, es cierto, yo tengo en el BAC, Cristian, porque sí es cierto, hay pocos cajeros del BAC. Y fíjense que el BI así era, cuando empezó con cajeros automáticos, el BI fue el primer banco en Guatemala que tuvo cajeros automáticos, tenía pocos y eran muy específicos donde estaban ubicados, no es como ahora. Después vino el 5B, el 5B eran 5 bancos, eso ahí de su nombre, el 5B, eran 5 bancos que tenían cajero automático en común. Entonces, después fue creciendo, ya no eran 5 bancos, sino que son más los que están en la red 5B, que tiene más presencia en el país. Y BAC tiene muy pocos, en algunas agencias, en el Hotel Camino Real he visto, en algunos lugares muy específicos, pero sí, también porque no tiene tanta clientela. Volviendo al tema. En Amatitlán hay solo un cajero BAC. ¿Usted vive en Amatitlán? Viví un tiempo en Amatitlán y sé que es de todo el sector amatitlaneco, al menos del casco central, solo hay un cajero BAC. Sí, ¿y agencias cuántas habrán? ¿Una o dos?
Había 2, nada más. Sí, es un círculo muy pequeño. Ok, volviendo al tema de los bonos. Yo lo que me imagino, lo que pienso, lo que estimo, no es que sea así, pero ¿para qué querrá captar tanto dinero el banco? O sea, va a captar ese dinero y pagar intereses, pero eso no tiene sentido, tendría que prestárselo a alguien. Y ese dinero que se lo va a prestar a alguien, su capacidad de banco no está en disponibilidad de prestar lo que alguien está pidiendo. Entonces, yo pensaría que van a hacer algún proyecto. Pensemos en Cayalá, hagamos la comparación, la analogía. Entonces, alguna empresa grande quiere hacer un proyecto de esa envergadura. Entonces, necesita bastante plata. Y entonces, de repente, los bancos grandes no le quisieron prestar eso o no pudieron conseguir financiamiento. Entonces, buscaron ese mecanismo con el BAC. También recordemos de que la ley de bancos, si no estoy mal, en el artículo 55-56, prohíbe préstamos vinculados. Es decir, que sea dinero prestado a una empresa o a alguna persona, miembro o pariente cercano de los dueños o del directorio de un banco del sistema. Entonces, yo lo que me pongo a pensar, no aseguro nada, es de que van a hacer en algún lugar del país un proyecto grande. Entonces, va a ser el intermediario, va a emitir bonos, va a captar ese dinero. Pensemos en que a usted le van a pagar una tasa del 7% para que sea atractivo ese bono, porque si es 5 o 6%, usted mejor se va a otro banco a inversión a plazo fijo. Bueno, entonces el banco paga una tasa atractiva, 6-7%, y el desarrollador del proyecto le cobra una tasa del 15% por ese dinero que prestó por medio de los bonos. Entonces, este desarrollador del proyecto toma ese dinero que le presta el BAC y va a pagar una tasa del 15%. Entonces, va a tener una ganancia por esa intermediación, por haber emitido los bonos, etcétera. Y a usted le va a pagar su bono al finalizar el periodo, sus cupones. Parece que los cupones son, tradicionalmente le llaman cupones, pero ahora es electrónico. Recuerda que los bonos venían con unos pedacitos, unos retazos, digamos, y eso se arrancaban como billetes de lotería, ¿verdad? Entonces, cuando se vencía, la inversión era 10 años, pero cada año usted le iban a pagar intereses. Entonces, te agarraba un cupón de ese bono y lo iba al banco y mira, quitarme mis intereses de este año. Otro año, otro cupón. Ahora, como todo es electrónico, pues hay pagos anuales o trimestrales, mensuales, qué sé yo. Entonces, pago de cupones se le llama por esta misma forma tradicional. Entonces, puede hacer de que el BAC tenga alguna política. Eso no tendrían que hacerlo público, solo con los inversionistas, con los compradores de los bonos, porque en realidad no es una inversión de un banco privado, no es del gobierno, como para que emitan un reglamento, etcétera. Pues lo que tendría que ser algo interno y los que compren bonos van a conocer la modalidad en que van a poder cambiar los intereses, canjear los intereses y esos bonos, ¿verdad? Entonces yo lo que me imagino es de que alguien va a hacer un proyecto grande, necesita esa plata, BAC se la va a conseguir por medio de los bonos y después conforme le vayan pagando al BAC lo del préstamo, ellos van a ir pagando los intereses y el capital de esos bonos. Y al final de la inversión, primero Dios, ¿verdad? Porque en realidad eso es importante para la salud de la sociedad y de la economía, que también los bancos y que los negocios prosperen. Eso es importante para la economía. Entonces, al final, pensemos en un plazo de 10 años. Al final, pues cada quien, el desarrollador hizo su proyecto, está ganando plata. A usted le pagaron sus intereses por el bono que compró y BAC tuvo su ganancia por intermediación financiera y al final, puro final de telenovela, ¿va? Todos terminan felices y contentos. Entonces, es lo que yo me imagino que podría hacer con ese dinero que va a captar el BAC. Y también estaría abriendo una ventana en el mercado bursátil del país, porque esos bonos tienen la intermediación de la Bolsa de Valores Nacional. Entonces, ahí van a ser colocados. Eso es algo novedoso en el país. Creo que en alguna ocasión lo mencionamos en la clase. El mercado de valores de Guatemala, la legislación sí es desarrollada porque permite hacer muchas cosas,
pero hay en la idiosincrasia del empresario guatemalteco, hay temor de abrirse al mercado bursátil, de colocar acciones de las empresas en el mercado bursátil por el tema de transparencia, porque al momento de que una empresa cotiza en bolsa, es decir, vende acciones de la empresa por medio de la bolsa de valores, pues tiene que hacer la información pública. Y un coreano, un japonés en internet puede ver toda la información detallada y minuciosa de esa empresa guatemalteca que está ofreciendo acciones en la bolsa de valores guatemalteca, en la bolsa de valores nacional. Entonces, se abre la información al público y creo que existe ese temor. Se nos cierra el telón con las noticias, no sé si tienen alguna inquietud. Licenciado, Sí, Oscar. quiere decir que lo que usted indica es que la legislación ya permite hacer eso, pero simple y sencillamente es decisión de los empresarios no hacerlo. Ah, sí, totalmente, porque tú tienes una empresa grande y necesitas un apalancamiento de capital. Pensemos en 60 millones de quetzales. Entonces, la opción es prestar en un banco a un plazo de 10, 15 años, un proyecto de esa envergadura. Esa sería una opción. Otra opción, que los socios aporten de su bolsa, algo que no hacen con frecuencia, porque se hunde la idea de que si el proyecto se echa a perder, pues que sea el banco el que absorba ese riesgo, no va a ser mi capital privado. Y la otra opción es colocar acciones en bolsa, es decir, amplían el capital suscrito de la empresa, lo hacen por medio de un notario, y entonces al haber más acciones, esas acciones las pueden vender al público. Y lo hacen a través de como hacen otros países, lo hacen a través de una bolsa de valores. Y los financieros dicen en la literatura que el valor de una empresa no lo podemos calcular contablemente. O sea, usted contablemente dice: mi empresa vale tanto, el patrimonio de mi papá, de mi abuelo, de mis tíos, qué sé yo, y le pone todo el amor y el corazón del mundo. Pero cuando usted saca acciones de su empresa a la bolsa, entonces ahí se va a dar cuenta si tienen aceptación o no sus acciones. Entonces ahí es cuando mira el valor real de la empresa. Si la empresa paga más de lo que usted estimaba, es que está muy bien posicionada y viceversa. Entonces, es una forma como de ver el valor real de una empresa por medio de las acciones. Y aquí en Guatemala, la legislación sí lo permite, eso sí se puede hacer, pero no hay confianza. También, como siempre lo hemos dicho, los adinerados de Guatemala han hecho fortuna a sombra del Estado, evadiendo impuestos o con contratos favorables para ellos del Estado. Así de sencillo, con influencias, con leyes a su favor, con no permitir que hayan más empresas de competencia, etcétera. La estructura oligopólica que prevalece en el país. Entonces, muchas personas de estas empresas grandes nunca van a estar abiertos a publicar toda su información al mundo, ¿verdad? Ok. ¿Continuamos? ¿Alguna otra inquietud? Muy bien. ¿Y ahí quién quiere entrar? Eduardo, ¿lo dejamos entrar, sí o no? Silic. Ah, vaya. Yo voy a ser así como los Césares, pensé, esta vez cabal, muerte, muerte. No dejarlo entrar, pues, es mala onda. Admitirlo. Bueno, composición del sistema financiero. Los bancos, incluyendo el Banco de Guatemala, tienen el 58% del total del sistema financiero. Banco Central es esta parte. Están las sociedades financieras, cooperativas de ahorro y crédito, pesan poco, las offshore, las aseguradoras, otras. Entonces, el sistema financiero guatemalteco principalmente es Banco de Guatemala y bancos del sistema. Entre ellos dos hacen, vamos a ver, solo calculemos 27.5 más 57.8. El 85% del sistema financiero guatemalteco está entre Banco de Guatemala y bancos del sistema. Entonces,
se analiza esta relación y este vínculo que hay entre Banco de Guatemala y bancos del sistema a través de un balance que se llama panorama monetario. El sector financiero de Guatemala hasta el Banco Central, las entidades de depósito, son SD, que decir sociedades de depósito. Y a eso le sumamos aseguradoras, afianzadoras, almacenadoras, casas de cambio, etcétera. Entonces son sociedades financieras. A ver, por simple curiosidad, ¿qué es una almacenadora y por qué está dentro del sistema financiero? Fíjate que esa es una inquietud, una duda interesante. ¿Qué es una almacenadora o un almacén fiscal? ¿Serán como las cajas de seguridad? Cajas de seguridad. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué es una almacenadora o almacén fiscal y está dentro del sistema financiero? Licenciado, tengo entendido que es como donde se recibe producto del exterior y hay que hacer los trámites aduanales antes de extraerlo de ahí. Muy bien, gracias, Oscar. Excelente. Entonces, usted importa los vehículos, creo que es lo más usual. Una importadora por ejemplo, usted va a la Cofiño a comprar un carro, el carro de sus sueños. ¿Cuál es tu carro de tus sueños, Oscar? Puede ser un Ferrari, una Suburban, no sé. Bueno, pensemos en Suburban porque Ferrari no importan aquí en Guatemala. O sea, para tener un Ferrari se necesita tener el aval de ellos, no cualquier Juan de los Palotes carga un Ferrari. Bueno, pensemos en una Suburban. La Cofiño sí distribuye Suburban. Entonces, sin el ánimo de subestimar, pues, por supuesto, sino que Ferrari es un lugar, hace carros a la medida y es muy exclusiva. No se lo venden a cualquiera. A un guatemalteco no se lo van a vender. Lo van a vender a un artista, a un millonario, a alguien de la farándula, alguien que pueda, un millonario, un petrolero que le pueda dar renombre a la marca. Pero bueno, Lick, ajá. y en Guatemala no hay ningún Ferrari. Yo creo que sí, hay algunos. Sí, o sea, yo sí he visto. Tienen Sí, que ver, porque yo recuerdo haber visto. pero de recompra. De recompra, yo sí, de recompra. No han sido directamente de la fábrica. Bueno, no vamos a hablar de carros, muchachos, que si no vamos a poner aquí emocionados. Dicen que la plática de hombres en una reunión es de carros y de deportes, y las damas, por otro lado, hablando de hijos, hablando de universidad y alguno que otro novedad. Bueno, había muchas multas, salió en las noticias. Ah, sí, aquí en Guatemala se puede ocurrir. Bueno. Entonces pensemos en ese carro de Suburban. Entonces, cuando usted lo va a la agencia y lo pide y da el anticipo o lo paga todo, no está puede hacer que el carro esté expuesto, pero no se lo van a dar en el momento. De repente el carro lo tienen en la almacenadora, en el puerto Quetzal, y cuando usted paga, entonces la empresa, la Cofiño, lo va a sacar de la almacenadora. Porque para ellos representa un gasto tenerlo en sus propias bodegas. Entonces mejor lo tienen en la almacenadora y cuando el cliente paga el carro, entonces ya lo sacan de la almacenadora. Y así pasa con infinidad de productos. Entonces están ahí mientras se hacen los trámites aduanales, como bien dijo Oscar, y son conocidos como almacenes fiscales. También las almacenadoras tienen un reglamento, una política de que si la mercadería pasa más de cierto tiempo, entonces lo subastan. Pero ese es otro rollo. Pero entonces son almacenes fiscales o almacenadoras. Pero ¿por qué serán del sistema financiero? Pregunta curiosa, ¿por qué estarán dentro del sistema financiero las almacenadoras? Lo demás lo entendemos, aseguradoras, afianzadoras, casas de cambio, pero una almacenadora, ¿por qué estará dentro del sistema financiero? Porque dan créditos. Porque dan crédito. Quizás porque captan dinero de impuestos o No, porque ellos no captan. algún trámite. Es una bodega donde usted alquila un producto que no ha salido de la aduana. Al final ellos le hacen la campaña a la aduana. Porque en vez de estar guardado en una aduana, usted lo tiene en una almacenadora, resguardado, seguro, su producto.
Y cuando hace todos los trámites aduanales y paga los impuestos, ya lo puede sacar del almacenador. El SAT tiene un vínculo, una supervisión permanente sobre las almacenadoras o almacenes fiscales. Lick, ¿será porque los documentos que emite digamos, estas almacenadoras tienen capacidad digamos, tienen nivel de título financiero, digamos, que se puede intercambiar y negociar sobre él? Tienen la calidad de títulos, negocian títulos financieros. Sí, porque digamos, si yo almaceno en algo en una ¿Ah? almacenadora, Almacenadora. puedo ir y dejar eso como garantía, también lo Exacto. puedo transferir, o sea, un montón de transacciones que se pueden hacer con ese certificado, pero por eso creería yo que es parte del sistema financiero. Porque hacen corretaje, ¿verdad? Ujú. Muy bien, ¿saben qué es el corretaje? No es andar corriendo carretas. Corretaje es de que usted puede dejar como garantía una mercadería para que le presten dinero. ¿Ya? Entonces sería una operación de corretaje. Entonces, por eso es de que están las almacenadoras o almacenes fiscales en el sistema financiero. Muy bien. Proceso de compilación estadística, como el panorama monetario es un balance, pero es estadístico, tiene fines estadísticos. Y el Banco de Guatemala lo integra con un manual de cuentas monetarias. Un manual avalado por el Fondo Monetario Internacional, así como el manual de balance de pagos, como el manual del sistema de cuentas nacionales, está el manual de estadísticas monetarias. Entonces, tiene fines estadísticos. Entonces, hay fuentes básicas, que es la información de las transacciones que se puedan hacer. Luego están los balances analíticos y sectoriales, se integran los panoramas y ya se hacen cuadros de análisis. Entonces, en el panorama monetario está el Banco Central, otras sociedades de depósito, igual panorama monetario, panorama de las sociedades de depósito. Y esta es una consolidación. Al final, lo que interesa aquí son los agregados monetarios, los agregados de crédito y de deuda. Instrumentos financieros. Instrumentos de financiación bancarios y no bancarios que facilitan el acceso a los agentes económicos a recursos financieros necesarios para el desarrollo de proyectos de inversión. Normalmente figuran explícitos en los balances de saldos, préstamos, títulos, depósitos, anticipos, y hay un montón de cosas. Los depósitos monetarios son transferibles y el cuasi dinero, ya lo dijimos, son otros depósitos. Entonces tenemos agregados monetarios. Está el Banco de Guatemala, tiene la RIN, que son reservas internas netas o activos de reserva o reservas monetarias internacionales, como le quieran llamar ustedes. Está el crédito al sector público, el crédito al sector privado, crédito a bancos. Dentro de los pasivos del Banco de Guatemala, la emisión, el encaje, las operaciones de extensión monetaria. Ya tenemos claro que son las OEM, ¿verdad? Por pura curiosidad, vamos a ver si vamos a entender, si tenemos clara esta lógica contable. ¿Por qué aquí para el Banco de Guatemala aparecen las OEM como un pasivo, pero para las otras sociedades de depósito aparece como activo? ¿Cómo lo entienden ustedes esto? Porque el dinero sale del Banco Central e ingresa a los otros. No, al revés, diría yo. Es al revés. Sale de los bancos y llega al Banco de Guatemala. Entonces el banco del sistema lo tiene registrado como un activo, porque dice yo tengo una OEM, yo tengo un depósito del Banco de Guatemala y el Banco de Guatemala lo tiene como una obligación porque tiene que pagar a él. Entonces, la OEM es un activo para el banco y es el pasivo para el Banco de Guatemala. Igual el encaje. Entonces ya hemos hablado, ayer había una pregunta, se recuerdan que lo mencioné una vez, la pregunta del 14.6%. El encaje está en el Banco de Guatemala. Entonces, es un pasivo, es una obligación que tiene el Banco de Guatemala. Y el Banco del Sistema dice, yo tengo tantos millones depositados en el Banco de Guatemala como encaje. Entonces, esta interacción de
activos y pasivos entre Banco de Guatemala y bancos del sistema se llama panorama monetario. Entonces, al final viene siendo un neto. Vamos a netear. Los agregados monetarios, numeral en circulación, depósitos monetarios, M1. A eso le sumamos cuasi dinero y ya tenemos M2. Y el M3, que cuando hablé de este agregado monetario dije que no está estandarizado ni muy claro qué países tenían M3 y qué metían en M3 y M4. Unos países llegan hasta M5. Yo creo que un país, me recuerdo de Europa, o el Banco Central Europeo habla hasta de M6, M7. Ya todo eso me parece a mí más calibres de arma, otra cosa que tanto. Entonces nosotros en Guatemala, básicamente el M2, que es lo que el Banco Central le da un seguimiento permanente como variables de la política monetaria, pues solo son variables de seguimiento. Entonces vamos a descargar el panorama monetario. Y quiero hacer una aclaración antes. ¿Qué día se ha dicho en la clase que se reúne la Junta Monetaria? Los viernes. Los miércoles, ¿verdad? Jueves. No, los miércoles. Los miércoles a las 5 de la tarde se reúnen los miembros de la Junta Monetaria. ¿Qué? ¿A qué se reúnen? ¿A echar tragos? ¿A platicar cómo les fue la Semana Santa? A discutir lo de la tasa líder. Ah, pero eso lo hacen cada cierto tiempo. Hay un calendario. No es que lo hagan cada vez que se reúnen. Ellos se reúnen a tomar ¿De cambio, decisiones. Lec? No. ¿Qué manda? Para ver lo del tipo de cambio, no. Miren, sí, pero ellos básicamente a tomar decisiones. Hay una agenda. Entonces, en la agenda les presentan en cada reunión información al día jueves de la semana anterior. O sea, el miércoles anterior vieron información al día jueves, al miércoles pasado, creo que no se reunió por ser miércoles santo. Pensemos ayer. Ayer vieron información al jueves de la semana pasada. El próximo miércoles van a ver información al día de ayer, al día jueves. Y la reunión de la Junta Monetaria es a las 5 de la tarde, termina a las 7, 8 de la noche, a veces se alarga, pero en promedio termina a las 7, 8 de la noche. No crean ustedes de que se quedan hasta las 11, 12, 1. No, hombre, ya todo está ahí listo solo para tomar decisiones. Entonces, ellos conocen la información el día miércoles y el día jueves el Banco de Guatemala la puede publicar. Entonces, nosotros vamos a encontrar el panorama monetario los días jueves publicado, el último al jueves anterior. Pero la semana pasada, por el tema de la Semana Santa, cambió un poco. Pero, por ejemplo, el próximo jueves, que es 11 de abril, van a publicar información al 4 de abril, al día de ayer. Entonces, vamos siguiéndome, por favor, vayan siguiéndome. Entonces, entran a la página del Banco de Guatemala, estadísticas macroeconómicas. Si quieren, yo los voy a guiar aquí también. Aquí tengo las presentaciones, pues si van a tomar foto. Entonces, aquí está estadísticas macroeconómicas. Toc. No está presentando. No estoy presentando nada. Ah, gracias por avisarme, muchachos, que si no, yo aquí me hago que sí y que sí no. Bueno, gracias. Aquí estamos, ¿verdad? Entonces, en la página del Banco de Guatemala, estadísticas macroeconómicas, hoy sí se ve. Así Sí se es. ve. Ok. Estadísticas macroeconómicas, luego sector monetario y financiero. ¿Sí? Luego, panorama monetario. Y entonces ahí van a encontrar acumulado y semanal, tipo base y tipo emisión en ambos casos. Fíjense que por alguna razón histórica o para hacer alguna diferenciación, tienen tipo base y tipo emisión. La única diferencia está en la emisión monetaria, que en el tipo base no aparece la emisión monetaria, que está compuesta por número de circulación más caja de bancos. Y en el tipo de emisión sí está. Es la única diferencia. Pero si yo quiero estimar la emisión monetaria o quiero saber cuánto es de caja de bancos, nunca lo voy a encontrar en el tipo base. Va a ser siempre en el tipo de emisión. Es la única diferencia. De ahí, pues vamos a trabajar con este. Miren, tipo base acumulado, es decir,
Este creo que está el 28 de marzo respecto al 31 de diciembre de 2023. Se iba haciendo acumulado y lo vamos a descargar. Entonces, voy a dejar de presentar. No sé si copiaron las fotos. Echaron su screenshot. Erika. Hola, sí, Sí. le tomé screen. Gracias, Sauri. Muy bien. Génesis, Jocelyn, Jacqueline. ¿Se quitó los lentes, Jacqueline? Noches, Rick. Buenas noches, Génesis. Y Jacqueline se quitó los lentes. No sé. Sí, aquí cargo mis lentes. No, pero para ahorita para clases se las quitó, no va a estar con lentes de ella en la clase. No, sí voy a estar con los lentes, Lick. No creo que Bueno. se ve bien. Ah, bien, bueno. Entonces les voy a presentar. Aquí está la página del Vanguard Blanco. Si no logran entrar a la página del Vanguard, porque en realidad ahí sí hay que realizarlos a parvulitos. Entonces entramos. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Banco de Guatemala. Les decía, estadísticas macroeconómicas. Sector monetario y financiero. ¿Sí? ¿Va conmigo? Sí. Y aquí está bien el panorama monetario. Fíjense que cuando yo estaba estudiando así como ustedes, nos tocaba integrar el panorama monetario. Y yo cuando empecé a trabajar en esta clase hace 10 años, que en el 2014 empecé, dije no lo voy a integrar. La verdad que lleva mucho tiempo. Y entonces ya está la información, ya solo de descargarlo, entonces mejor analicemos. Porque el Banco de Guatemala lo hace, entonces, ¿para qué me voy a poner a hacer lo que ellos hacen? Mejor lo descargo y yo lo analizo. Entonces, tipo base, ahí está. Y lo descargan en Excel, descargar todo en formato Excel. Tipo base. Y abajo está el tipo de emisión. Ya hablé la diferencia, solo caja de bancos, la diferencia. Vamos. Entonces, dejo de compartir. Ustedes ya lo tuvieron que haber descargado. Y ahora les voy a presentar mi panorama, mi presentación. Aquí está. Bueno. Ahí está. Esta línea que está ahí, donde dice activo y pasivo, no está en el panorama monetario de ustedes, ni en la página del banco. Hay una zona, ahí dice, yo como me recuerdo, estaba en primaria, nos decían, hay una línea imaginaria entre Belice y Petén, y eso es lo que diferencia a Guatemala de Belice, o incluso con México, porque no hay una línea exacta, ¿no? Que ustedes pueden estar en la frontera con México, con Honduras, con El Salvador, Belice, y entonces hay lugares, por supuesto, donde están las aduanas, ¿verdad? Y hay unos pasos donde hay propiedad privada, pero hay otros lugares donde ustedes caminan y no saben si están en México o están en el lado de Guatemala, o en Belice, una línea imaginaria. Pues bueno, igual pasa con el panorama monetario. Aquí hay una línea imaginaria, miren. Entonces, donde dice obligaciones monetarias, el inciso 3 para abajo, son los pasivos. Y esta parte de arriba es activo. Estamos. Es muy, muy importante tener clara esa diferenciación en el panorama monetario. Bueno, entonces, en el panorama monetario vamos a encontrar los agregados monetarios que se trabajaron en la clase. Numerario en circulación más encaje es el M1 o dinero primario, ¿se recuerda? O base, y la base monetaria. Pero en numerario más encaje es la base monetaria. Si el numerario, el encaje en moneda nacional, le sumamos el encaje en moneda extranjera, tenemos la base ampliada. Número de circulación más depósitos monetarios está el medio circulante o M1. Si solo estamos número de circulación, depósitos monetarios en moneda nacional,
depósitos monetarios en moneda extranjera, cuasi dinero en moneda nacional y cuasi dinero en moneda extranjera, tenemos los medios de pago totales, que está aquí, miren, este es el M2, ¿sí? Y si yo vengo y digo numerario de circulación más captaciones, las captaciones son depósitos monetarios en moneda nacional que tienen los bancos del sistema, depósitos monetarios en moneda extranjera, cuasi dinero en moneda nacional y cuasi dinero en moneda extranjera, son las captaciones. Entonces, ahí con su calculadora sumen. Número de circulación que es 81.487.9 más 361.042.7, que son las captaciones, me da 442.530.7, que son los medios de pago totales. Es la oferta total de medios de pago en economía. 361.042.7. 442.530.6, bueno, una aproximación. Entonces, la Junta Monetaria le presentan el panorama monetario al día jueves. Eso se lo presentaron ayer, al 28 de marzo. Entonces, ellos simplemente lo conocieron y ya se publicó. Igual pasa con las cifras del PIB, con las cifras de la balanza de pagos, todo. Una vez la Junta Monetaria lo conoce, el Banco de Guatemala lo publica. Entonces, el otro jueves ustedes van a ver información publicada. Entonces, el miércoles que se reúne la Junta Monetaria, les van a presentar el panorama monetario al día de ayer. Ellos lo conocen. No estoy diciendo que lo aprueben, porque en realidad a veces solo con que se los entreguen ya se da por sentado de que ellos lo conocieron, ya se puede publicar. No es que se pongan a ver, a la muchacha, ¿qué pasó aquí? ¿Qué puta? ¿Qué? No, eso no. Sino que simplemente se los entregan impreso. Ahí se los dan en una carpeta con todos los documentos. Ya con eso el Banco de Guatemala se da por enterado que se lo entregó y publique. Ya si alguien de la Junta Monetaria se pone y conoce, porque es otra cosa, que conozca con detalle todo esto, entonces puede hacer alguna pregunta, alguna objeción y dice, miren, no se publique, eso a mí no me convence, revisen, etcétera. Entonces se espera la publicación, pero regularmente eso no pasa. A menos que ustedes lleguen ahí, que sean duchos y que encuentren un error, algo que no les convence, entonces van a pedir que eso no se publique hasta que les aclaren la duda. Muy bien, entonces aquí tenemos los agregados monetarios que ya vimos y con base a los agregados tenemos los indicadores. Fíjense que los primeros años que yo trabajé con este curso, primero daba el panorama monetario y después daba los agregados y los indicadores. Pero había mucha confusión porque aquí arriba hay cosas que no son de los indicadores de agregados. Por ejemplo, aquí están las operaciones de las OEM. Por ejemplo, inciso 7 más 8 son las OEM. Y aquí está, miren, en el activo del Banco de Guatemala, pero están con signo negativo. ¿Qué significa eso? Que es un pasivo para el Banco de Guatemala, aunque están aquí en el activo. Y aquí en los bancos de sistema están en activo y son en activo. Entonces alguien me va a decir, mire, pero aquí no cuadra porque el Banco de Guatemala dice tanto en OEM y los bancos de sistemas dicen que es tanto en OEM. Entonces, ¿el resto dónde está? ¿Quién se lo robó? ¿Dónde está ese dinero? Van a decir ustedes, ¿verdad? Entonces, recordemos de que las entidades del Estado, ¿sí? Hay OEM que están flotantes y también hay entidades del Estado que hacen operaciones. Entonces, a eso se debe la diferencia. Eso lo vamos a ver poco a poco. Ahorita solo quedémonos con el activo y el pasivo. Y toda esta parte que está aquí es lo que nos hace falta por explorar. Hemos dicho de que las variables de seguimiento de la política monetaria son la emisión monetaria, los medios de pago totales y el crédito. Bueno, pues eso está aquí en el panorama monetario. En el tipo de emisión, aquí está la emisión monetaria, que es caja numerario más caja de bancos. Está los medios de pago totales, el M2, y está el crédito. Aquí está el crédito. Miren, crédito al sector privado de moneda nacional y extranjera. No puede estar en el Banco de Guatemala porque el Banco de Guatemala no da créditos. Entonces aquí está. Miren, créditos en moneda nacional y extranjera que han otorgado los bancos del sistema. Las reservas monetarias internacionales, activos de reserva. Aquí están, mire, en el activo del Banco de Guatemala, esto dividió el tipo de cambio que está aquí arriba.
nos dan las reservas monetarias internacionales en dólares, activos de reserva. Y es un activo el Banco Guatemala. Usted me va a decir, mire, pero los bancos del sistema tienen reservas en activo y también les aparece reservas monetarias internacionales, monetización externa en el pasivo. Les aparece en el activo con signo negativo. Entonces es una obligación, es un pasivo, me van a decir ustedes con toda la razón del mundo. Entonces les voy a decir, momento, porque los bancos del sistema tienen líneas de crédito con y desde el exterior. Entonces, este dinero que está aquí en activo externo, en la columna bancos del sistema, significa las líneas de crédito de bancos de Guatemala hacia el exterior. Podría ser de que el Banco Industrial le haya prestado a su subsidiaria que tiene en Honduras o en Costa Rica, creo que también tiene el Banco Industrial. Entonces le dio una línea de crédito a Banco Industrial Costa Rica. Entonces aquí está registrado, miren. Pero pensemos en el BAM, es un banco que es propiedad de Bancolombia. De repente Bancolombia le hizo una transferencia para fortalecer su capital en Guatemala al BAM. Y entonces le hace un préstamo, una transferencia desde el exterior. Entonces aquí está, ¿ve? Está como un pasivo, monetización externa, está como un pasivo porque está en el activo, pero con signo negativo. Son líneas de crédito desde, sería hacia el exterior arriba y desde el exterior abajo. Entonces aquí está la diferencia. Y aquí está el neto que está componiendo las líneas de crédito más las reservas monetarias internacionales. Aquí está el crédito que han otorgado los bancos del sistema. Está el encaje, miren lo que los bancos reportan como encaje y lo que el Banco Guatemala reporta de encaje. Entonces hay una diferencia. Entonces vamos a encontrar esa diferencia a qué se debe. También hay OEM. Aquí están, miren, aquí están operaciones de compra y venta de valores en moneda nacional. Estas son las OEM, el 7 más 8. Entonces no cuadra. Miren las OEM que dice el Banco Guatemala que están como pasivo porque están en negativo. Y aquí está lo que dicen los bancos del sistema. Entonces, ¿esto dónde está? Entonces, ese tipo de cosas las vamos a analizar aquí por medio del panorama monetario. También el gobierno tiene dinero guardado en el Banco Guatemala. Entonces, eso lo podemos analizar aquí en el panorama monetario. Yo recuerdo que una vez uno de mis economistas favoritos, que antes escribía en Prensa Libre, ya no lo volví a ver, no sé por qué no estará escribiendo, un día escribió de una manera errónea algo de esto. La verdad es que yo no le quise escribir nada ni decirle nada para explicarle lo que él estaba diciendo de una forma errónea, porque yo no estaba en la capacidad ni en la calidad de hacerlo. Creo que ahora en mi calidad de profesor universitario sí lo haría, ya como profesor, porque él hablaba de estas líneas de crédito desde el exterior y entonces él mencionaba algo que era exagerado, que no era de esto. Pero bueno, y aquí tenemos el panorama tipo emisión. Entonces, si se dan cuenta, no hay diferencia entre el tipo base. Miren, la monetización externa 164,453,2, 164,453,2. Entonces, aquí está, miren, aquí está la emisión monetaria, numerario más caja de bancos. Es la única diferencia. Y entonces tenemos el activo y el pasivo y nuestra línea imaginaria. Preguntas con el esbozo general que hice el panorama monetario. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Por el momento ninguna, licenciado, gracias. Digamos. Entonces, como es un proceso estadístico, las estadísticas financieras son un conjunto integral de datos sobre saldos y flujos de activos y pasivos financieros de todos los sectores de una economía. En los principios y conceptos sobre las estadísticas monetarias y financieras, EMF, estadísticas monetarias y financieras, quiere decir eso. La sectorización, cobertura, clasificación, valoración y un momento de registro. Creo que ese término momento de registro le es familiar a César, ¿verdad, César? César. Yuhu. Yo creo que está durmiendo mucha. Qué bonito. César, yuhu, gordo. Ya. Vamos a putear, son mentiras.
Proceso de compilación estadística. Esto del momento de registro es cuando se hace el registro tal cual en el sistema. Y es también lo que le llama el INE el momento de registro, cuando van a capturar o a captar los precios, cuando van a la toma de precios. Entonces creo que ellos andan con unas tablets en los mercados y ahí registran el precio de los productos y eso automáticamente va a una base de datos. Entonces le decía que le era familiar el término momento de registro. No está ni gordo. Bueno, proceso de compilación y estadística. El panorama monetario es un cuadro que muestra para un periodo determinado, ya dijimos, los días jueves, ¿verdad? También está el 31 de diciembre, va el cierre de cada año, porque eso es lo que nos va a hacer de acumulado. Y el panorama monetario es anual y semanal. Yo no he visto ninguno mensual. ¿Sí? Es semanal y anual. Muestra para un periodo determinado la relación financiera entre un grupo de instituciones financieras que proporciona los medios de pago a la economía. Es un cuadro que indica de dónde vienen el dinero y en qué activos financieros se encuentran. Consolida los balances sectoriales, tanto el Banco Central como las instituciones creadoras de dinero. Este es el instrumento básico de análisis para el seguimiento de la política monetaria que permite cuantificar la oferta monetaria. Ojo con esta palabra, miren, no la subrayé, pero creo que debería. Vamos a subrayar. Seguimiento, no está diciendo que sea determinante, simplemente es seguimiento de la política monetaria. Dijimos de que la política monetaria está en función, se trabaja la metodología mediante el esquema de metas de inflación, que el ancla de la política monetaria es ¿qué muchacha? ¿Cuál es el ancla de la política monetaria? La inflación. Muy bien. Y esto es simplemente para darle un seguimiento. Flujos y stock. A ver, ¿quién ahí es perito contador, jóvenes? Jorge, Jorge Hernández, ¿tú eres perito? Buenas noches, maestro. No, fíjese que yo no soy perito, soy bachiller en ciencias y letras. Y abogado. Sí, exacto. Y otras cosas más. Muy bien. ¿Y tú, Jacqueline, Erika, son a perito? No, yo también soy bachiller en compu. Ahora nadie es perito, muchacha. ¿Quién es perito? Nadie. Ah, César. Sí. Ah, ok. Ya que nadie se anima. Nadie se atreve aquí. ¿Quién trabaja? Nadie. ¿Quién tal cosa? Nadie. Ahí los mira uno. ¿Va? Yo no trabajo. Ahí los mira uno en una oficina, los mira en un lugar trabajando. Y no, y con el logo de la empresa ahí en el suéter, en el uniforme. Bueno, muy bien, César. ¿Qué diferencia hay entre el balance general y el estado de resultados? Al final, ambos son estados financieros de cualquier empresa. El balance y estado de resultados. El estado de resultados registra, valga la redundancia, el resultado de la actividad económica de una empresa por un periodo determinado, que es un año. Muy bien. Y el balance representa la acumulación de los activos y pasivos de la empresa de forma acumulada desde su creación. Voy a usar una expresión, puta, vos te la echaste, fíjate. Muy bien. Excelente, César, así es. Entonces, el estado de resultados es un flujo, si lo queremos ver en lenguaje económico. Yo soy perito contador y entonces me tocó entender la base contable con economía, porque son de la misma, podemos decir como que son de la misma raíz, pero son cosas diferentes. ¿Está Katy por ahí, no? Katy, ¿está ahí? Aquí estoy. Hola, mire, por ejemplo, usted habla Ixil, ¿verdad? ¿Y se entiende con alguien que habla quiché? No. Pero sí tienen palabras similares o logran ustedes algunas palabras si se entienden con alguien que habla quiché. No. Ustedes son totalmente ajenos, porque el protomaya es la base de los idiomas mayas. Con el canjoal, sí, el mam también, pero el quiché no. Ah, con el MAM sí hay similitud, tienen palabras parecidas. Sí. Ah, gracias, Katy. Bueno, entonces igual así me parece, quiché también suele tener
variaciones también Damaris. ¿Tú hablas quiché, Damaris? No, pero mi papá es de Totonicapán y mi mamá de Quetzaltenango. Los dos Ah, sí. hablan quiché, pero hay veces que no se entienden ciertas palabras o ciertas Ay. palabras las dicen diferente. Porque vamos yo tenía entendido que en Toto se hablaba quiché y en Quetzaltenango el mam, pero en Chera también se habla quiché, bastante quiché entonces. Hay una parte que habla quiché. Ya. Bueno, gracias Damaris, saludos a tus papis y que no se olviden en transmitirles a ustedes el idioma. Bueno, entonces, es traducir el idioma contable a idioma económico. Por ejemplo, las cuentas nacionales, el PIB. Entonces tenemos el PIB por el lado de la producción. Producción menos consumo intermedio, valor agregado. Alguien podría decir ventas menos costos, la ganancia, podría decirme alguien, ¿verdad? Entonces, en economía vamos a entender la producción menos los costos, tenemos el valor agregado o consumo intermedio. Los costos es el consumo intermedio. Entonces, producción menos consumo intermedio, valor agregado. Ventas menos costos, igual a ganancia, va a decir alguien. Bueno, entonces, entendiendo nosotros, un flujo es una magnitud medida por unidad de tiempo. Por ejemplo, el estado de resultados es un flujo. El PIB también es un flujo, no lo olviden. Nunca olviden eso. El PIB es un flujo porque el PIB no es acumulativo. El PIB es el valor agregado de un año y ahí murió. No se acumula con el del año pasado ni con el del siguiente año. Entonces el PIB es un flujo. Y los stocks son acumulativos. Entonces nosotros aquí tenemos en las estadísticas monetarias, son acumulativos. Ya vimos que esta información del 28 de marzo al 31 de diciembre son acumulativos. ¿Sí? Entonces el panorama monetario es una variable de flujo o de stock. De stock. Muy bien. Ay, por los unos, puta, que no me entendieron. Muy bien. Entonces, el panorama monetario es un stock, no lo olviden. Y el PIB es un flujo o un stock. Ana María Montúfar. Es un flujo. Gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es la utilidad del panorama monetario? Sí, porque, miren ustedes, les voy a decir un chivo. Cuando uno es profesor, la peor pregunta que le pueden hacer a un profesor y nunca la vayan a hacer es, ¿y eso para qué me va a servir? Eso lo emputa a uno. O sea, disculpen la palabra, pero eso sí le cae mal a cualquier profesor. Entonces, nunca van a preguntar eso. Entonces, si me preguntan eso, aquí les voy a responder. ¿Cuál es la utilidad? ¿Y para qué va a servir? Bueno, permite cuantificar la oferta de dinero en una economía, permite conocer la preferencia de liquidez de los agentes económicos, provee información sobre el sistema financiero intersectorial y permite la toma de decisiones a la autoridad monetaria, o sea, para la política monetaria. Porque ahí están las variables de seguimiento. Yo sigo con mi necedad de que la política monetaria del país está en función del esquema. Sin embargo, hay variables de seguimiento, no se pueden dejar olvidadas, porque hay variables de seguimiento. Entonces, aquí están las variables de seguimiento y para esto sirve el panorama monetario, por si alguien me iba a preguntar. Entonces, esta es la utilidad. Instituciones que proveen la información. Banco Guatemala, bancos de sistema, sociedades financieras. Fíjense que casualmente yo andaba en una iglesia, en una velación para Semana Santa y me encontré una amiga de la superintendencia de bancos y pues, platicamos un rato. Entonces hablamos ella también ya se jubiló, entonces hablamos de nuestros tiempos. Entonces hablábamos de cuando ellos me trasladaban a mí la información al Banco Guatemala por medio de unos archivos que se llamaban archivos TO. Entonces esa información hasta que les llegaba a ellos del último banco, ya la integraban y ya se la pasaban al Banco Guatemala. Entonces yo a veces me enojaba y me peleaba con ellos porque no mandaban la información y algunas veces eran 11 de la noche, 10 y no llegaba la información. Y ellos también esperando, la más que todo cuando habían asuetos, así como para Semana Santa. Entonces se regresa a trabajar día lunes, pero los bancos tienen hasta el día lunes para enviarlo. Pero por el feriado, entonces decían que para martes era un relajo y la Junta Monetaria era miércoles, entonces eran carreras. Entonces,
con él algunas veces me alegué en buena onda, pues no fue que nos hayamos sacado la madre, sino que entonces platicamos acerca de eso. Entonces, los bancos del sistema cargan su información en un sistema, valga la redundancia, y la superintendencia lo baja, lo descarga a ese sistema, lo revisa, no van a creer que solo y ahí va, sino que lo revisa, hace consultas si tuviera que hacerlas, y eso a veces lleva tiempo, y después la comparte con el Banco de Guatemala. Entonces, estas son las instituciones que proveen la información. Los bancos son centralizados por la CIF, quienes lo proporcionan al Banco de Guatemala para su consolidación. Sí, María Paula. Ay, perdón, licenciado. No sé si podría regresar una diapositiva anterior para poder anotarla. Para la foto. Ajá, sí, perdón. Y esa no. Sí, esa, gracias. Ya es está. La pregunta que usted nunca tiene que hacer, ¿o yo? Ah, me parece anotado. Gracias, Lick. ¿Y esa para qué me va a servir? Así, mucha cosco. Esas mentiras. Yo los quiero mucho a mis niños, nunca les voy a hacer eso. Así como el entrenador de Zacapa, va muchas veces los que les gusta el fútbol, ¿va? Lo vieron en la tele. Dios guarde, muchachos. Bueno. ¿Qué vergazo le dio? Ah, sí, mala onda. Sinceramente, ese señor se le pasó la mano, pero a veces dan ganas. Dan ganas ustedes, en serio. Con los analistas que tuve un par de veces, sí, me dieron ganas, pero respiré y conté hasta 10. Bueno. Permite conocer la evolución de reservas monetarias internacionales, crédito al sector público, crédito a los bancos, crédito al sector privado y agregados monetarios M1 y M2. Aquí no se puede hablar de M3, solo estos agregados monetarios. Entonces, para eso les sirve a las autoridades monetarias el panorama monetario. Permite conocer las reservas, ya hablamos algo de eso. Esto, lo quieren en dólares, pues el total de activos de reserva del Banco de Guatemala dio el tipo de cambio y hasta en dólares. El crédito al sector público, crédito a los bancos, crédito al sector privado y agregados monetarios M1 y M2. Y lo último, con relación a esto, fíjense que si yo quisiera el panorama monetario acumulado, por decir algo, al 15 de febrero, ay, porque ese día fue muy especial. No está ahí, donde les dije, no está la información, ahí ya tendrían que pedirlo en el Banco de Guatemala y de repente invocar la ley de acceso a la información pública para ver si se los dan a una fecha en específico. Ahí el archivo lo actualizan cada semana y no hay un histórico de archivos anteriores. Algo que debería estar, pero bueno, ellos y sus políticas. Y el cuerpo lo sabe, jóvenes. Hasta aquí llego el día de hoy. Los veo virtualmente el próximo martes también. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda con relación a lo que platicamos del panorama monetario esta noche. De momento no, licenciado. Disculpe. Ni la disculpo. ¿Podría regresar a la presentación, la primerita, que era del panorama monetario? Yo pensé que quería ver a esta señora ahí echándose el dancing. ¿La primera? Sí, es que la que le sigue es continuando con el la que sigue continuando con el panorama monetario, pero hay una anterior a esa. Aquí al gusto del cliente, ustedes no tengan pena. Esa la acabo de pasar. Entonces esta. Esa, gracias. Échale la foto, diga whisky y clic, una selfie. Ahora la moda es una selfie. Gracias, Lick. Bueno, ¿alguna otra inquietud, compañeros, compañeras? Lick, solo una, por lo último que dijo, entonces, por ejemplo, la información del panorama monetario se va actualizando y en automático lo de la semana pasada ya no aparece, entonces, si yo quisiera llevar un histórico, tendría que irlo descargando semanalmente, porque no hay de dónde descargarlo, eso es lo que entendí. Sí, pero miren, si ustedes lo piden al Banco de Guatemala del 15 de febrero, porque ese día, ay, mi crush, entonces lo piden, porque ellos tienen una base, entonces en la base de en ese sistema, se le ponen fechas. Yo lo quiero al 14 de febrero del 2020, porque era un jueves y ese día para mí fue especial, entonces lo quiero para ese día y lo pido, pero lo tienen que descargar de una base de datos y sí se puede, y si no, me quito el apellido, pero sí se puede. No me van a decir que no, porque sí se puede. Ok, gracias. La orden.
Muy bien, jóvenes, entonces, no habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la presente clase. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, entonces, feliz fin de semana a todos. No hay tarea de teoría y política monetaria, no hay nada, descansen por lo que a mí corresponde y el martes pues ya nos ponemos en otras actividades. Feliz noche, descansen, me gusta saludarlos ayer personalmente y igualmente. Gracias, buenas noches. Buenas noches.